Ahora acaba de sacudir a toda la industria automovilística, un nuevo SUV eléctrico por solo $13,000. No se trata solo de un vehículo eléctrico asequible, sino de un cambio radical que podría obligar a Tesla a replantearse toda su estrategia. Tras quedarse rezagada en la carrera de los vehículos eléctricos, ahora se ha puesto manos a la obra para recuperar el mercado y dominar las ventas mundiales. ¿Cómo ha conseguido Toyota dar la campanada? ¿Qué significa esto para el futuro de Tesla? ¿Se trata de una estrategia genial o de una apuesta arriesgada? Ponte el cinturón porque no querrás perderte este alocado viaje. ¿Qué está pasando? Durante años, los coches eléctricos han sido un lujo, elegantes, futuristas, pero dolorosamente caros. Tesla, BYD y Volkswagen han dominado el mercado, manteniendo los precios altos y dejando a millones de personas atrapadas en vehículos de gasolina. Pero Toyota acaba de dar la vuelta al guión. Presentamos el BZ3 de octubre, un SUV totalmente eléctrico con un precio tan bajo que parece demasiado bueno para ser verdad. En un mundo en el que un Tesla Model Y cuesta más de $40,000, ahora lanza un B por menos de la mitad de ese precio. No se trata del lanzamiento de un coche más, sino de una revolución total. Pero aquí es donde se pone aún más loco. Toyota no está haciendo un beneficio en este coche. Es cierto, están dispuestos a asumir una pérdida en un movimiento audaz y arriesgado para recuperar cuota de mercado, especialmente en China, donde Tesla y BYD han estado robando el show. Se trata de la apuesta más arriesgada de Toyota, o de una genial jugada de poder. Y lo que es más importante, ¿podría ser la mayor amenaza de Tesla hasta la fecha? Analicémoslo todo. ¿Qué hace que este B sea tan especial? Rendimiento. Bajo su elegante exterior, el BZ3X esconde un motor eléctrico de 150 kilovatios. Eso se traduce en unos 201 CV, lo que lo sitúa en la misma liga que el Chevrolet Bolt EUV e incluso algunas versiones del Hyundai Kona eléctrico. Y no se trata solo de números en una hoja de especificaciones. Toyota ha diseñado este motor para ofrecer un par motor instantáneo, lo que significa que cuando se pisa el acelerador, este B no vacila, se lanza hacia adelante con una capacidad de respuesta que no esperarías de un coche de este precio. La mayoría de los vehículos eléctricos económicos tienen problemas de aceleración, pero no el BZ3 de octubre, basándose en su relación peso-potencia y en la configuración del tren motriz. Los expertos estiman que este SUV pasará de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos. Es más rápido que muchos SUV de gasolina de su clase. Y para un vehículo eléctrico de este precio, esto es casi inaudito. A modo de comparación, el Chevrolet Bolt EV tarda 7,5 segundos. El Volkswagen ID4 modelo base tarda alrededor de 7,8 segundos. Y el Hyundai Kona Electric lo hace en aproximadamente 7,6 segundos. Ahora Toyota ofrece prestaciones similares en un SUV que cuesta menos de la mitad que esos vehículos. Uno de los mayores problemas de los coches eléctricos económicos es la autonomía. Muchos coches eléctricos básicos tienen dificultades para recorrer más de 240 km con una sola carga, lo que provoca en los conductores una ansiedad constante por la autonomía. Sin embargo, Toyota equipó el modelo básico con una batería de litio fosfato de hierro de 50 kWh, que ofrece una autonomía estimada de 267 millas según el ciclo de pruebas CLTC de China. Eso se traduce en unas 220 millas en las pruebas EPA en condiciones reales, más que suficiente para desplazamientos diarios, escapadas de fin de semana y viajes entre ciudades. Y para aquellos que necesiten aún más autonomía, Toyota ha mejorado las opciones de batería disponibles, elevando la autonomía máxima a 310 millas con una sola carga. Esto lo sitúa en competencia directa con algunos de los nombres más importantes de la industria de los vehículos eléctricos, al tiempo que mantiene un precio casi imposible de superar. Tecnología punta. Uno de los aspectos más sorprendentes del BZ3X es la avanzada tecnología de asistencia a la conducción que Toyota ha conseguido integrar en este SUV. Está equipado con el chip NVIDIA Drive AGX Orin-X, el mismo tipo de sistema informático de alto rendimiento que permite el piloto automático de Tesla y todas las funciones de conducción autónoma. Esto significa que el BZ3X incluye control de crucero adaptativo, que ajusta automáticamente la velocidad en función del flujo de tráfico. Cuenta con reconocimiento de semáforos, lo que permite al coche saber cuándo parar y avanzar sin intervención del conductor. El asistente de mantenimiento de carril garantiza que el vehículo se mantenga centrado en la carretera, mientras que el control de ángulo muerto advierte de vehículos ocultos en zonas difíciles de ver.
El frenado automático de emergencia reacciona más rápido que un conductor humano ante obstáculos repentinos, lo que añade otra capa de seguridad. Y si aparcar es una pesadilla para ti, no te preocupes. Este SUV viene con un sistema de aparcamiento remoto totalmente automatizado, que te permite aparcar el coche sin ni siquiera estar dentro de él. Son características reservadas normalmente a los modelos de gama alta de Tesla, Mercedes y BMW. Sin embargo, Toyota les ofrece un B que cuesta menos que un Honda Civic totalmente equipado. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Toyota no solo ofrece un rendimiento sólido a un precio imbatible, también han dotado a este SUV de una tecnología muy avanzada. Y espera a saber lo que hay dentro. Diseño interior. Cuando piensas en un vehículo eléctrico económico, probablemente te imaginas superficies de plástico duro, una pantalla táctil diminuta y un interior mínimo que parece más una idea de última hora que un espacio refinado. Con un precio tan bajo, es de esperar que Toyota recorte gastos. Pero si te adentras en el BZ3X te darás cuenta de lo errónea que es esa suposición. Toyota no se ha limitado a fabricar un vehículo eléctrico asequible, sino que se ha asegurado de que también sea de alta gama. Lo primero que llama la atención es la enorme pantalla táctil de 14,6 pulgadas que domina el centro del salpicadero. Este es el tipo de pantalla que cabría esperar en los vehículos eléctricos de gama alta que cuestan más de $50,000, pero Toyota te lo ofrece por una fracción de ese precio. Justo detrás del volante, encontrarás una pantalla digital para el conductor de 8,8 pulgadas, que garantiza que toda la información esencial para la conducción esté visible de un vistazo. Y Toyota no se ha limitado a poner pantallas por todas partes. El BZ3X cuenta con un sistema de audio Yamaha de 11 altavoces, una mejora importante en comparación con la mayoría de los vehículos eléctricos económicos. Normalmente, incluso los vehículos que cuestan el doble vienen con solo 6 u 8 altavoces. Pero Toyota se asegura de que incluso los conductores con un presupuesto ajustado puedan disfrutar de una experiencia de sonido premium. El confort tampoco se ha pasado por alto. El BZ3X incluye carga inalámbrica, lo que garantiza que tu teléfono siga recibiendo energía sin la molestia de los cables. Los pasajeros de las plazas traseras no se quedan atrás, con salidas de aire específicas, puertos de carga USB y un reposabrazos abatible que hace que los viajes largos sean mucho más cómodos. Y por si fuera poco, Toyota ha añadido iluminación ambiental de 32 colores, que permite a los conductores personalizar el ambiente del habitáculo para adaptarlo a su estado de ánimo. Para un vehículo eléctrico de este precio, este nivel de lujo y tecnología es casi inaudito. Toyota no se ha limitado a fabricar un vehículo eléctrico asequible, sino que se ha asegurado de que parezca pertenecer a una categoría de precios mucho más alta. Pero no se trata solo de aspecto y prestaciones. El BZ3X no es solo un vehículo eléctrico atractivo, sino que está hecho para competir de verdad. Y eso queda aún más claro cuando sales al exterior y ves el aspecto real de este SUV. Diseño exterior. Podría pensarse que un B tan barato debe ser pequeño, básico y poco impresionante por fuera, tal vez algo más compacto que un utilitario con un estilo aburrido que grita coche económico. Pero basta con echar un vistazo al BZ3X para darse cuenta del esfuerzo que ha hecho Toyota para que este SUV tenga un aspecto y un tacto premium. Para empezar, no es nada pequeño. El BZ3X mide 4,6 metros de largo, un tamaño casi idéntico al del Toyota RAV4, lo que significa que este B no solo compite con pequeños coches urbanos, sino también con crossovers de gran tamaño, comparado con el BYD Seagull, que es bastante más pequeño. El BZ3X tiene las proporciones de un SUV de verdad. Su tamaño se acerca incluso al del Tesla Model E, lo que significa que ofrece un espacio que la mayoría de los vehículos eléctricos económicos no pueden igualar. Pero no se trata solo de ser grande, sino también de lucirlo. Toyota ha diseñado el BZ3X con una estética elegante y futurista que lo hace destacar en el saturado mercado de los vehículos eléctricos. Presenta una parrilla cerrada, un elemento característico de los vehículos eléctricos que mejora la aerodinámica y la eficiencia. La nítida iluminación LED y las esculpidas líneas de la carrocería le confieren una postura dinámica y agresiva que lo hace parecer mucho más caro de lo que es en realidad. Más allá de la estética, este diseño aerodinámico no es solo para mostrar, también mejora la autonomía. Cada curva y cada borde del BZ3X se ha diseñado para reducir la resistencia aerodinámica,
lo que ayuda al vehículo a lograr una mayor eficiencia en trayectos largos. Esto significa que Toyota no solo está fabricando un vehículo eléctrico económico y atractivo, sino que también está optimizado para su uso en el mundo real. A este precio, habría sido fácil para Toyota recortar en diseño y lanzar algo genérico. En lugar de eso, han construido un coche que no solo compite con SUV versus mucho más caros, sino que realmente parece que pertenece a esa liga. Pero el aspecto es solo una parte de la ecuación. La plataforma y la calidad de fabricación son fundamentales para que este V pueda soportar largos viajes por carretera y una conducción exigente. ¿Cómo consigue Toyota que sea tan barato? Con un precio de $13,000. El BZ3X no solo es asequible, sino casi demasiado bueno para ser verdad. Con su avanzada tecnología, su espacioso diseño y su impresionante autonomía, puede que te preguntes, ¿cómo consigue Toyota vender este SUV a un precio tan bajo? La respuesta, Toyota no lo ha hecho sola. En lugar de desarrollar este vehículo eléctrico internamente, Toyota se asoció con GAC, un importante fabricante de automóviles chino conocido por su experiencia en tecnología de baterías y fabricación rentable. GAC ha estado a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos en China, perfeccionando técnicas de producción que permiten fabricar vehículos eléctricos de alta calidad a bajo coste. Esta asociación es lo que permitió a Toyota reducir drásticamente los gastos sin sacrificar el rendimiento. Los avances de GAC en tecnología de baterías, especialmente en las de fosfato de hierro y litio, proporcionaron una fuente de energía fiable y asequible que ayuda a mantener los costes bajos. Las baterías LFP no solo son más baratas de producir que las tradicionales de iones de litio, sino que también duran más y requieren menos mantenimiento, lo que las convierte en la opción ideal para un vehículo eléctrico económico. Más allá de la batería, GAC también contribuyó con su arquitectura de vehículo ligero, garantizando que el BZ3X siga siendo eficiente y asequible de fabricar. Gracias al uso de materiales muy resistentes pero ligeros, Toyota y GAC pudieron reducir los costes totales de producción sin comprometer la durabilidad. El resultado es un precio más bajo para los consumidores, sin las habituales mermas de calidad. Pero no se trata solo de mantener bajos los costes, sino también de garantizar el futuro de la plataforma. La colaboración de Toyota con GAC permite una rápida escalabilidad, lo que significa que esta misma tecnología podría utilizarse para desarrollar vehículos eléctricos aún más asequibles en los próximos años. Esta asociación es algo más que una medida de ahorro, es un proyecto para el futuro de los vehículos eléctricos de Toyota. El BZ3X es solo el principio, pero ¿es la asequibilidad suficiente para que sea una buena inversión? Hablemos de los costes de propiedad. ¿Realmente se puede comprar un vehículo eléctrico de alta tecnología por solo $13,000? Suena demasiado bueno para ser verdad. Un flamante SUV eléctrico de alta tecnología por solo $13,000. Por ese precio, uno esperaría algo básico, reducido a lo esencial. Quizá un pequeño coche urbano de autonomía limitada y tecnología anticuada, pero Toyota ha hecho lo impensable. El BZ3X no es solo un vehículo eléctrico básico, es un SUV eléctrico completo con potencia real, características modernas y autonomía suficiente para competir con vehículos que cuestan el doble. Por eso no se trata de un lanzamiento más de un vehículo eléctrico, sino de un desafío directo a toda la industria. Para quienes busquen opciones más exclusivas, Toyota también ofrece un modelo mejorado con más autonomía, tecnología adicional y características de confort de primera. La versión más completa, que incluye una batería de mayor capacidad y otros detalles de lujo, tiene un precio máximo de unos $275,000, mucho más barato que el Tesla Model E, que cuesta a partir de más de $500,000. Pero, ¿es realmente mejor el BZ3X que el Tesla Model E? Comparemos. Tesla Model E. Durante años, el Tesla Model E ha sido el referente de los SUV eléctricos, domina las ventas en todo el mundo, ofreciendo tecnología punta, altas prestaciones y acceso a la red de supercargadores de Tesla, que sigue siendo una de las mayores ventajas para los propietarios de B, pero ahora ha llegado un nuevo contrincante, y lo hace con una de las mayores ventajas de precio que jamás haya visto la industria. El Toyota BZ3X no es un SUV eléctrico más, sino un desafío directo al dominio de Tesla, y lo más sorprendente, cuesta menos de un tercio del precio de un Model E. El precio base de un Tesla Model E es de más de $40,000, con acabados superiores que superan los $50,000. Eso hace que esté fuera del alcance de muchos compradores, incluso con incentivos del gobierno.
Por su parte, el Toyota BZ3X solo cuesta $13,000, lo que lo convierte en uno de los SUV eléctricos más asequibles jamás fabricados. Esta enorme diferencia de precio convierte al SUV de Toyota en un claro vencedor para los compradores con presupuesto ajustado que quieran pasarse al eléctrico. Pero, ¿es la diferencia de precio suficiente para convertir a Toyota en una seria amenaza? No del todo. El Model Y domina en cuanto a velocidad, tecnología y autonomía, con un tiempo de 0 a 100 km/h de unos 5 segundos. El Tesla es mucho más rápido que el BZ3 de octubre, que se estima que tarda menos de 8 segundos. La autonomía del Model Y, estimada por la EPA en 330 millas, también supera las 220 millas del modelo base de Toyota. Tesla también se beneficia de su sistema de gestión de baterías altamente eficiente, que proporciona una mejor retención de energía y tiempos de carga más rápidos. Sin embargo, la mayor ventaja de Tesla sigue siendo su red de supercargadores. Ningún otro fabricante de automóviles tiene una infraestructura de recarga tan extensa y rápida como Tesla, lo que hace que los viajes de larga distancia sean mucho más cómodos para los propietarios del Model Y. Toyota, por su parte, depende de estaciones de recarga de terceros, que no siempre son tan rápidas ni están tan extendidas. Sin embargo, ahora gana en asequibilidad y costes de propiedad a largo plazo. El BZ3X no solo es más barato de entrada, sino que también se espera que tenga menores costes de mantenimiento, con menos componentes caros, piezas de repuesto más baratas y la reputación de fiabilidad de Toyota. Este SUV podría ser una inversión a largo plazo mucho más inteligente para muchos compradores. Ahora también se está posicionando como la marca de referencia para los que compran un B por primera vez, personas que no buscan la opción más llamativa, rápida o tecnológica, sino simplemente un coche eléctrico asequible y práctico que haga su trabajo. Aunque la lealtad a la marca y la innovación tecnológica de Tesla no desaparecerán de la noche a la mañana, el movimiento de Toyota podría obligar a Tesla a replantearse su estrategia de precios. Si el BZ3X se expande más allá de China, Tesla podría no tener más remedio que bajar sus precios para seguir siendo competitiva, pero Tesla no es el único gigante de los vehículos eléctricos al que se enfrenta Toyota. BYD es el siguiente. BYD Dolphin. Mientras Tesla acapara la mayoría de los titulares, BYD se ha ido apoderando silenciosamente del mundo de los vehículos eléctricos, especialmente en China, con sus vehículos eléctricos asequibles y de alta calidad. BYD se ha convertido en una fuerza dominante, superando a Tesla en ventas totales en mercados clave. Uno de sus modelos de mayor éxito es el BYD Dolphin, un vehículo eléctrico asequible y de alta tecnología que cuesta unos $2,000. El Dolphin ha sido un gran éxito para BYD, ya que ofrece un sólido equilibrio entre asequibilidad, autonomía y eficiencia de la batería. Sin embargo, Toyota lo está rebajando ahora con el BZ3X a solo $13,000. Una diferencia de precio que podría cambiar las reglas del juego para los compradores que buscan la forma más barata de tener un vehículo eléctrico. Una de las mayores ventajas de BYD es la tecnología de sus baterías. El Dolphin utiliza la batería Blade de BYD, conocida por su durabilidad, seguridad y eficiencia energética. Esta batería está considerada como una de las mejores innovaciones en baterías para vehículos eléctricos del sector, ya que ofrece una gestión térmica superior y una mayor vida útil en comparación con las opciones tradicionales de iones de litio. Toyota, por su parte, se ha asociado con GAC para desarrollar un sistema de baterías competitivo, pero aún no está al nivel de la batería Blade de BYD. Aunque la tecnología de baterías LFP de Toyota es asequible y duradera, no tiene el mismo nivel de densidad energética que los modelos de gama alta de BYD. Los acabados superiores del Dolphin también ofrecen una mayor autonomía, con algunas versiones que alcanzan más de 500 km por carga. El modelo básico del BZ3X alcanza un máximo de 220 millas, lo que está bien pero no es líder en el sector. Sin embargo, al ser casi $7,000 más barato, el Toyota es la opción más atractiva para los compradores con un presupuesto ajustado. BYD sigue teniendo la ventaja de jugar en casa, en China, donde es una marca consolidada con una sólida infraestructura y una gama de vehículos eléctricos de eficacia probada. Toyota, sin embargo, tiene algo que BYD no tiene, una marca mundialmente reconocida basada en la fiabilidad y la confianza. Aunque BYD es muy respetada en China, el reconocimiento de la marca Toyota es mayor en los mercados mundiales, lo que podría dar al BZ3X una ventaja en lugares como Europa,
Norteamérica y el sudeste asiático. La estrategia de Toyota es sencilla pero eficaz. Ofrecer un precio inferior al de BYD y atraer a compradores de B primerizos que, de otro modo, se mostrarían indecisos. Si esto funciona, Toyota podría ganar terreno en el mercado de los vehículos eléctricos asequibles. Pero hay otro jugador EV sentir el calor. Volkswagen. Volkswagen ID.3. Posicionado como un utilitario eléctrico asequible, el ID.3 se diseñó para ser la respuesta de Volkswagen al Tesla Model 3, un B para el mercado de masas que pudiera atraer a los conductores de a pie. Pero ahora, Toyota está haciendo esa misión mucho más difícil. El Volkswagen ID.3 cuesta más de $35.000, lo que supone más del doble que el Toyota BZ3 de octubre. Esto por sí solo pone a Volkswagen en una posición difícil, mientras que Volkswagen ha promocionado el ID.3 como un B de gama alta con estilo europeo y tecnología avanzada. Toyota está demostrando que los grandes B no tienen por qué costar tanto. El ID.3 de Volkswagen ofrece una sensación más premium, con un habitáculo elegante y futurista y materiales de alta calidad. También es ligeramente más rápido y ofrece un mejor manejo gracias al enfoque de Volkswagen en la dinámica de conducción. Pero el Toyota BZ3 de octubre, a pesar de ser un modelo económico, no se queda tan atrás como podría pensarse. Toyota ha conseguido incluir tecnología de primera, como una enorme pantalla táctil, audio de alta gama y funciones de conducción inteligente, todo ello por una fracción del coste. Aunque el ID.3 de Volkswagen parece más refinado, no justifica necesariamente un precio que es más del doble del de Toyota. Esto pone a Volkswagen en una situación difícil. El ID.3 ya tiene dificultades para competir con Tesla, y ahora Toyota ofrece una alternativa aún más barata. Si Volkswagen no ajusta su estrategia de precios, corre el riesgo de quedar completamente fuera del segmento de los vehículos eléctricos económicos. Puede que Volkswagen tenga una mejor reputación de marca en Europa, pero la agresiva estrategia de precios de Toyota podría obligar a VW a replantearse todo su enfoque. El ID.3 es bueno, pero cuando Toyota ofrece casi las mismas prestaciones por menos de la mitad de precio, Volkswagen podría tener que recortar drásticamente los costes para seguir siendo relevante. Y esta batalla está lejos de terminar. El agresivo movimiento de Toyota podría sacudir toda la industria de los vehículos eléctricos. ¿Qué significa esto para el sector de los vehículos eléctricos? El lanzamiento del Toyota BZ3X no es solo un vehículo eléctrico asequible, es un cambio fundamental en la industria del vehículo eléctrico. Durante años, los fabricantes de automóviles han asumido que los vehículos eléctricos son caros de fabricar y vender. Toyota acaba de romper esa idea con un coche que cuesta menos de la mitad de lo que cuesta la mayoría de los vehículos eléctricos convencionales. Toyota no solo lanza un coche, sino una nueva estrategia para recuperar el mercado. Tras quedar por detrás de Tesla y BYD en la carrera de los vehículos eléctricos, Toyota apuesta ahora por la asequibilidad. No se trata solo de ofrecer una alternativa barata, sino de obligar a la competencia a responder. La gran pregunta es si Toyota llevará este coche a todo el mundo. De momento, el BZ3X está diseñado para China, donde la competencia es más feroz. Pero si Toyota extiende esta estrategia a Europa, Norteamérica y más allá, podría remodelar por completo el mercado mundial de los vehículos eléctricos. Imagine un mundo en el que los vehículos eléctricos cuesten lo mismo que los de gasolina. Toyota lo está intentando. Y ahora, todas las miradas están puestas en Tesla, BYD y Volkswagen. ¿Bajarán sus precios para competir? ¿O seguirán centrándose en características premium y márgenes elevados? Si Toyota demuestra que un B de menos de $15.000 puede ser rentable a largo plazo, el resto de la industria no tendrá más remedio que seguirle. Este cambio no tiene que ver solo con el precio, sino con lo que los consumidores esperan ahora de un B. Toyota acaba de demostrar que los vehículos eléctricos de larga autonomía y alta tecnología no tienen por qué ser caros. Y ahora, las empresas que sigan cobrando precios elevados tendrán que justificar esos costes ante los compradores, que ven que Toyota ofrece casi las mismas prestaciones por una fracción del precio. Es el comienzo de una nueva era para los vehículos eléctricos. Toyota acaba de establecer el nuevo estándar, y ahora toda la industria tiene que ponerse al día. Pero esta agresiva estrategia conlleva grandes riesgos. ¿Puede Toyota permitirse seguir así? Esa es la verdadera pregunta. ¿Es esta la mayor apuesta de Toyota? Toyota se atreve a vender el BZ3X con pérdidas. La mayoría de los fabricantes de automóviles nunca lanzarían un coche sin asegurarse beneficios desde el primer día.
Pero Toyota está jugando a largo plazo, apostando a que la venta de millones de vehículos eléctricos económicos le ayudará a recuperar su cuota de mercado. La verdadera pregunta es, ¿durante cuánto tiempo podrán mantener esta estrategia? Los costes de producción de los vehículos eléctricos no son nada baratos, y las baterías siguen siendo el componente más caro. Aunque Toyota se ha esforzado por reducir costes mediante su asociación con GAC, es probable que siga perdiendo miles de dólares por vehículo. Si siguen vendiendo vehículos eléctricos a precios mínimos, su rentabilidad global podría verse seriamente afectada, lo que repercutiría en las inversiones a largo plazo. Pero los riesgos financieros no son la única preocupación. Otro reto importante es la percepción de la marca. Durante décadas, Toyota ha sido sinónimo de durabilidad y fiabilidad. Sin embargo, introducir un V a un precio tan bajo podría suscitar dudas sobre su calidad y longevidad. Un coche demasiado barato podría debilitar involuntariamente el valor premium que Toyota ha construido a lo largo de los años. Sin embargo, si esta estrategia funciona, las recompensas podrían ser enormes. Toyota no solo recuperaría cuota de mercado, sino que podría redefinir todo el sector de los vehículos eléctricos. Mientras Tesla, BYD y Volkswagen se centran en vehículos eléctricos de gama alta, Toyota está abriendo nuevos caminos ofreciendo un V para las masas, realmente asequible y accesible. Para muchos consumidores, el mayor obstáculo para abandonar los coches de gasolina no es la tecnología, sino el precio. Si Toyota demuestra que los V pueden ser tan baratos, o incluso más, que los coches de gasolina, la adopción masiva podría producirse mucho antes de lo esperado. Si pueden soportar las pérdidas a corto plazo, las ganancias a largo plazo podrían reconfigurar el mercado mundial del automóvil. Esto plantea grandes interrogantes. ¿Podrá Toyota mantener estos precios tan bajos sin sangrar demasiado? ¿Se verán obligados Tesla, BYD y Volkswagen a recortar los precios para mantener el ritmo? ¿Y ampliará Toyota esta estrategia a escala mundial, cambiando realmente la forma en que la gente ve los vehículos eléctricos? Una cosa es cierta, la guerra de precios de los vehículos eléctricos ha comenzado oficialmente. Toyota ha disparado el primer tiro y ahora todo el sector tiene que responder. Si te ha gustado este video y quieres estar al día de las últimas novedades en el mundo de los vehículos eléctricos, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.